Hola a todos, bienvenidos a este espacio que tenemos para compartir la palabra de Dios, para compartir la palabra de vida, el evangelio de nuestra salvación. Gracias a Dios por este espacio, por este momento en el cual estamos compartiendo el alimento diario, este libro que nos acompaña a diario con un mensaje de ánimo, de luz y de encorajamiento de la palabra de Dios para nuestras vidas. Estamos compartiendo este tomo Embajadores de Cristo, que se encuentra aquí también. Y quiero decirles, queridos hermanos, queridos amigos, que nosotros debemos tomar en este momento lo que vamos a compartir como palabra de Dios. Tomémosla como palabra de Dios. Si tomamos de esa manera como palabra de Dios lo que vamos a compartir, va a ser una bendición para nuestras vidas. Por otro lado, muchos de nosotros, tal vez muchos de los amigos que nos acompañan, no están acostumbrados a leer la Biblia. Mas si la recibimos con fe, esta palabra nos va a bendecir y nos va a ayudar. Bendito el nombre del Señor. Gracias a Dios por este momento. El título de esta semana: Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto está basado mayormente en 2 de Corintios y en la vida del apóstol Pablo. Mas esta palabra es para todos los hijos de Dios, porque nosotros, los hijos de Dios, tenemos el ADN de Dios. Él nos eligió, Él nos salvó, Él nos dio de su espíritu y nos dejó su palabra como una referencia concreta y firme para la dirección en nuestras vidas, para la salvación en nuestras vidas y para que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. La Biblia tiene 35.000 promesas, que son todas para aquellas personas que dicen sí, yo quiero, y recibe esa palabra para su vida. Las promesas que están en la Biblia son para los hijos de Dios. Mas también en la Biblia hay promesas con respecto a situaciones adversas que vive la humanidad. ¿No es cierto? El día lunes, por ejemplo, el título El cumplimiento de las profecías, refiriéndonos a las situaciones que nos toca pasar. Vamos a tomar lectura en Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 21. Vamos a leer juntos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 21, desde el versículo 9 hasta el 11, dice así: Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Volvemos a repetir, estamos leyendo parte de las escrituras que son proféticas con respecto a los acontecimientos que nos toca pasar en este tiempo, ¿no es cierto? Comenzamos otra vez desde el versículo 9 del libro de Lucas, capítulo 21. Dice: Y cuando digáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Grandes señales estamos viviendo hoy, ¿no es cierto? Y ciertamente nosotros podemos ver en los acontecimientos actuales el cumplimiento de las profecías que ya están registradas en la Biblia. Mire qué bendición poder leer la Biblia, poder ir a la Biblia, impregnarnos con la palabra de Dios. La palabra de Dios no solo habla de la voluntad de Dios para nuestras vidas, de la bendición de Dios para nuestras vidas, para sus hijos, sino también habla de los juicios y de lo porvenir para la humanidad. Todas estas cosas que hoy nosotros nos tocan vivir, por ejemplo, cuántas plagas nuevas se han levantado en este tiempo y nosotros quedamos asombrados, pero es que la palabra de Dios ya no hablaba de estas cosas. Anteriormente hablamos del dengue, yo tomé nota de algunos de ellos, el dengue. Hay virus nuevos como el Zika y el chikungunya, que esto en la zona de Brasil se manifestó enormemente. La gripe evolucionó a la gripe aviar,
después el SARS, el H1N1, el H3N4 y ahora el coronavirus. El coronavirus ahora lo que se manifestó es una nueva cepa del coronavirus, una nueva estirpe de este virus. Vivían los murciélagos y por la mutación genética saltó de especie. Hoy logró alojarse en los seres humanos. ¿Y cuántas personas hay en el mundo entero que han sido infectados, han sufrido, familias diezmadas por esta situación? Y nosotros quedamos verdaderamente sorprendidos. Pero en el inicio del siglo XX, en el año 1918, la gripe española mató a 33 millones de personas. Imagínense, en el inicio del siglo XX, prácticamente 102 años atrás, se manifestó una gripe que mató a 33 millones de personas. En ese tiempo no había tanta avance tecnológico, científico, médico como ahora tenemos. Y murieron 33 millones de personas. Mas en la Biblia está todo registrado. Mas, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud? Ahí está lo importante. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Qué nosotros debemos darnos cuenta con respecto a esta situación que nos toca vivir? En el Salmo capítulo 50, versículo 15, este era el versículo para orar leer el día lunes. Dice, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Queremos hacer mucho hincapié en el invocar el nombre de Dios porque es la oración más simple, pero más poderosa que enseña la Biblia. Para tenerlo como una herramienta en nuestro diario vivir, ante toda preocupación que nos toque pasar, ante cualquier necesidad que tengamos, ante cualquier desesperación, duda. Para tomar una decisión en nuestro diario vivir, nosotros podemos invocar el nombre del Señor. Invocar es llamar a una persona con voz audible. Oh, Señor Jesús. Oh, mi Dios. Oh, Señor Jesús. Dice, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. ¿Quién es el que invoca? Vamos a leer un pasaje en Génesis capítulo 4. Vamos a escoger este pasaje porque es la primera oportunidad en la Biblia en el cual se invoca el nombre de Dios. En este caso, como todos sabemos, en el Antiguo Testamento el nombre más usado para Dios es Jehová. Jehová siempre acompañado de una característica, de una bendición para la cual en ese momento Él se presentaba para con el hombre. Con respecto al contexto, aquí en Génesis 4, versículo 26, que vamos a tomar lectura ahora, ¿qué había pasado ahí? Adán y Eva estaban en el huerto del Edén y ellos, por desobedecer a Dios, por no seguir en la orden de Dios, ellos perdieron la posición de vivir en la completa normalidad en esta tierra, que es vivir en la presencia de Dios. Así estaban Adán y Eva en el huerto del Edén. Mas ellos perdieron ese lugar y ellos fueron expulsados del huerto. Y un querubín fue puesto en la entrada del huerto con una espada encendida para que nadie más pueda volver a entrar ahí, para que el hombre no pueda volver a entrar en el huerto, porque había perdido la presencia de Dios. El hombre, por el pecado, se desconectó con Dios, se desconectó de la bendición de Dios y por eso perdió la normalidad, perdió y quedó expuesto a muchas situaciones y circunstancias que le llevó a vivir la degradación de la humanidad. Entonces, a partir de esa oportunidad, Adán y Eva siguió la historia humana, ¿no es cierto? Mas había dos historias que se iban manifestando. Por un lado, la historia de Adán y Eva, mas por otro lado, la historia de la humanidad. Con respecto a Caín, Abel, toda la descendencia, el hombre empezó a crear armas, instrumentos musicales, instrumentos de guerra y así, para autosustentarse, para autodefenderse. Toda esa era la historia del hombre. Mas por otro lado estaba Adán y Eva, que ellos conocían a Dios, ellos estuvieron en la presencia de Dios, pero en este momento estaban alejados del Señor, habían perdido su posición en el huerto del Edén. Y ellos
tuvieron otro hijo. El versículo 25 dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer. Estoy leyendo Génesis capítulo 4. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo Elia, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Miren lo que les tocó vivir a estas personas después que perdieron su posición delante de Dios. Que entre sus hijos se mataran. Entre Caín y Abel se mataron. Caín mató a Abel. Y esto es, acá nació otro hijo, nació Set. Y el versículo 26 dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. ¿Quién era el que le ponía el nombre a los hijos? Era Adán. En ese tiempo el patriarca, el más antiguo de la familia, nombraba a los hijos. Y a Set también le nació un hijo y le llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esta es la primera señal bíblica en la cual el hombre comienza a invocar. Pero esta historia marca un cambio en la experiencia del hombre para con Dios. Este hombre que había perdido la presencia de Dios, que había perdido su lugar en la presencia de Dios, estando con Dios a diario, viviendo en una normalidad completa, sin que nada se le vaya de la mano, sin que nada quede anormal en su vivir. Este hombre estaba asombrado, sentía un vacío en su interior. Y cuando le vieron a ese bebé, Enos quiere decir débil, frágil y mortal. Por eso es que Adán le llamó a ese niño, dándose cuenta, siendo iluminado por Dios en ese momento, de que el hombre es débil, frágil y mortal. Por lo tanto, debía reconocer a Dios. Por lo tanto, debía volverse a Dios. Desde ese instante comenzó un cambio en la vida de Adán y Eva, porque mediante la luz de Dios ellos reconocieron su fragilidad. Y ellos dijeron, nosotros somos débiles, frágiles y mortales. Y desde ese instante dijeron, Señor, nos volvemos a ti. Oh, Señor Jehová. Oh, Señor Jehová. Entonces, hoy en este tiempo, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante todo lo que nos toque vivir? Como siempre hemos vivido, ¿no es cierto? Esto ciertamente nos sorprendió porque sorprendió a toda la humanidad. Mas, nosotros siempre hemos sido frágiles, débiles y mortales. Y nosotros tenemos la necesidad de ver nuestra condición. Nosotros tenemos la necesidad de reconocer nuestra condición y darnos cuenta de que necesitamos a Dios. Necesitamos al que nos creó. Necesitamos a nuestro Padre. Necesitamos a nuestro Salvador. Y la manera de poder tocar a nuestro Dios, de poder acceder al instante, al recurso que podamos recibir de Él, que es salvación, bendición, gracia, es invocando el nombre del Señor. Que en el Nuevo Testamento, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, Dios recibió dos nombres. Jesús, que es Dios nuestro Salvador, y Emmanuel, que es Dios con nosotros. Por eso el nombre de salvación que hemos recibido en este tiempo nosotros es el nombre de Jesús. Por eso nosotros en este tiempo invocamos, oh Señor Jesús. La manera de clamar a Dios es invocar el nombre de Jesús. Para avanzar, queridos hermanos, si nosotros reconocemos nuestra fragilidad, nosotros tenemos que reconocer también que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Vinimos desnudos a este mundo y desnudos vamos a volver. Y en poco espacio de tiempo estamos en esta tierra. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Por eso dice el día martes el título, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. El hombre tiene un recurso delante de Dios de poder ganar toda su gracia y toda su bendición. Es reconocer a Dios como Dios. Eso es humillarnos. Humillarnos es reconocer al Señor. Humillarnos es aceptar al Señor. Humillarnos es creer en nuestro Señor Jesucristo. Creer en Dios y darle a Él el lugar que se merece, que Él tiene. Ese día nos dio para leer Judas 1:25. Dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio, potencia ahora y por todos los siglos. Amén.
¿Se da cuenta, queridos hermanos? Tal vez a usted le incomoda un poco cuando decimos humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Pero tenemos que entender, humillarnos delante de Dios es reconocerlo a Él, reconocerlo. Usted no reconoce a su patrón que le paga el sueldo todos los meses y usted le guarda respeto. ¿Reconoce a su patrón? ¿Usted no reconoce al carabinero que está en la calle dirigiendo el tránsito o deteniendo los vehículos, los camiones que son mucho más poderosos que el carabinero? Pero el carabinero tiene la autoridad porque tiene la investidura y usted lo reconoce al carabinero. Entonces, usted está humillándose delante del carabinero porque lo está reconociendo. Usted está humillándose delante de su patrón porque lo reconoce, porque él le paga el sueldo, porque él le da el trabajo. Así también honramos esta ciudad, honramos este país. Nosotros como extranjeros, este país nos cobijó, fuimos recibidos, honramos este país. Nos humillamos ante este país. ¿Acaso no podemos humillarnos delante de Dios? Es fácil, querido hermano, es fácil, querido amigo, es reconocerlo a Dios. Por eso dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hermanos, amigos, somos peregrinos en la tierra y vivimos en un tabernáculo terrestre. Esta es una tienda que nos fue dada. Es una tienda que nos fue dada momentáneamente, por un poco de tiempo. Y somos peregrinos en esta tierra, porque nuestra ciudad permanente está en los cielos. Nuestra habitación permanente, que va a ser por toda la eternidad, está en los cielos y es para los hijos de Dios. Vale la pena ser hijo de Dios. Oh Señor Jesús. Gracias a Dios que nosotros los hijos de Dios tenemos la palabra de Dios para poder entender y reconocer a Dios y para poder entender y reconocer los tiempos que nos toca vivir. Otra situación especial que se manifiesta para los hijos de Dios es que los hijos de Dios, con respecto a su fe en Dios, en un Dios vivo y verdadero, un Dios que no podemos decir, mira, acá está, o ahí en casa lo tengo, o lo llevo acá conmigo adentro, te lo puedo mostrar así. No, es el Dios vivo y verdadero y nosotros creemos por fe en Dios, por fe, porque esta fe produjo la palabra de Dios en nuestras vidas, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y hoy nosotros creemos en Dios y este Dios vivo y verdadero nos ha enseñado por medio de su palabra que nosotros vamos a ser probados. Todo lo que estamos pasando en este tiempo es una prueba. Todo lo que nos toca vivir en adversidades, en sorpresas desagradables, en angustia, en tristezas, en momentos que tenemos que sobrepasar, sobrellevar, son pruebas. La Biblia habla que son pruebas que prueban nuestra fe, porque nuestra fe es más preciosa que el oro. Leemos en Primera de Pedro. Vamos a leer solo dos pasajes en Primera de Pedro, capítulo 1. Acá estamos. Capítulo 1, versículo 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Queridos hermanos, queridos amigos, la palabra nos habla que nuestro Señor Jesucristo está por venir, se va a manifestar. Y todo lo que nos toca vivir hasta es una preparación para lo porvenir. Y en el vivir del cristiano hay prueba, porque el cristiano tiene algo en su vida que es más precioso que el oro, que es nuestra fe. Nuestra fe es más preciosa que el oro. Y si usted dice esto conmigo, usted va a sentir una alegría y una fortaleza. Nuestra fe es más preciosa que el oro. Aleluya. En el capítulo 4, aquí también de Primera de Pedro, versículo 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos porque sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Cuántas cosas podemos aprender con la Biblia? La revelación de la gloria de Dios es que el Señor nos vino a hacer uno con el Padre.
mediante el sacrificio de Cristo, mediante de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, Él nos llevó mediante a la redención por su sangre en la cruz y a la resurrección de los muertos. Él nos llevó a nosotros a ser uno con el Padre. Él nos glorificó y nos está glorificando en el día a día por medio de nuestra experiencia de fe, la cual es probada, pero se prueba con fuego. Pero nuestra fe es más preciosa que el oro. Por eso tenemos que decidirnos a aceptar a Dios. Tenemos que decidirnos a vivir por Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos es recibir, aceptarlo, reconocerlo a Dios. Otro punto que quiero tocar antes de terminar, porque el tiempo nos corre. Someterse a la restricción de Dios. Se volvió a tocar esta semana. La semana pasada tocamos lo mismo. Hermanos, debemos aprender con respecto a la restricción en nuestras vidas. Nosotros no cumplimos horarios para ir a trabajar. ¿Y por qué aceptamos esa restricción? Nosotros no cumplimos horarios cuando tenemos que estudiar. No cumplimos horarios cuando tenemos nuestras responsabilidades del día a día. No cumplimos el destino adecuadamente cuando hace frío, cuando hace calor, cuando llueve. Depende del clima donde estemos. Hermanos, amigos, somos débiles, frágiles y mortales. Nosotros tenemos una vida en restricción. Hay otro día de la semana que trataba también que este tabernáculo se está desvaneciendo. Y ahora podemos leer. Nosotros debemos aceptar ser restringidos por Dios. ¿Por qué vamos a aceptar todas las otras restricciones en la vida y no aceptar la restricción en Dios? Por otro lado, toda restricción que aceptamos en Dios es para bendición. Él quiere conducir nuestras vidas, Él quiere formar nuestra vida y Él quiere confirmar nuestras vidas con su presencia, bendiciéndonos con un vivir normal, con un vivir no sujeto al fracaso, sujeto a la desdicha. Él quiere estar por nosotros y Él quiere pelear por nosotros. Oh Señor Jesús. Esta semana hablaba un poco de aceptar la restricción con respecto a la iglesia, con respecto al cuerpo de Cristo. Y leíamos en Romanos capítulo 12. Leíamos en Mateo capítulo 7, versículo 21, donde dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Queridos hermanos, queridos amigos, debemos aceptar a Dios y hacer su voluntad. Y ahí vamos a hacer lo que Dios quiere que seamos, un hijo de Dios con realidad, no de apariencia, no de nombre nada más. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por otro lado, no debemos aceptar un vivir independiente. ¿Por qué? Porque en Romanos 12, vamos a tomar lectura, Romanos 12 habla de la vida del cuerpo, de la vida de la iglesia. Leemos desde el versículo 3 en adelante. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por... No, estoy mal en Primera de Corintios. Romanos, por favor, capítulo 12. Romanos capítulo 12 del versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Gracias a Dios, oh Señor Jesús. Nosotros debemos estar restringidos por el vivir de la iglesia. Ciertamente no podemos tener una vida independiente. ¿Acaso este brazo puede apartarse del cuerpo para tener una vida independiente? De ninguna manera. Este brazo necesita de todo el cuerpo, como el Hijo de Dios necesita de un ambiente adecuado, un ambiente normal, donde todas las personas con un corazón sincero invoquen el nombre de Dios y busquen a Dios y sirvan a Dios. Gracias al Señor por la palabra de esta semana. El día domingo terminaba: cuando soy débil, soy fuerte.
Por lo cual, dice, por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que podamos ganar cada vez más esta visión que nos da la palabra. Una visión de vivir haciendo la voluntad de Dios. Una visión de vivir conforme al deseo del corazón de Dios. Que Él quiere que el ser humano acepte, que el Hijo de Dios acepte, se humille y reconozca a Dios y acepte su voluntad, acepte su palabra. Hasta aquí, queridos hermanos, queridos amigos. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.